3, 1, 2, 3. Bien. Buenos días, mis hermanas, mis hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Parece que empezaron las vacaciones. Es que recién me vengo a dar cuenta. Ya. O el frío a lo mejor puede ser, el clima de marzo, o llegó marzo. ¿Puede ser? Bien, que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido una semana bendecida en Cristo. Ya van a empezar, algunos ya empezaron las clases, ¿verdad? Algunos sí. Y otros empiezan mañana, otros el 5. Está bien parcelada la cosa ahora. Bien, damos gracias al Señor porque nos encontramos en su casa de adoración, donde venimos a aprender la palabra del Señor, donde venimos a cantarle al Señor, donde venimos a orar, donde venimos a conversar, a compartir con los hermanos, que también es bueno que los hermanos estén juntos y en armonía, dice la palabra del Señor, porque allí derrama el Señor bendición y vida eterna. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor por los hermanos que también en verano nos compartieron la palabra del Señor, ya nuestra hermana Ruth, nuestro hermano Jorge y nuestro hermano Eric, ya que a nuestro hermano Eric le gustó la clase y fíjese que se va a quedar con nosotros, porque le gustó la clase. Pero eso lo van a ver después, la hermana directora seguramente va a hacer la anunciación más formal. También le damos la bienvenida a la hermana, antes a las hermanas maestras que se me fueron de vacaciones, me dejaron solo. ¿No están o no? Ahí está la hermana Gladys. No, es una broma, hermana Gladys. Ahora me toca a mí, hoy día me voy yo. Un mes, por si acaso. Sí, porque por antigüedad mis vacaciones son más largas. Un mes. La hermana Isabel, ¿dónde está? Allá está. También volvió nuestra hermana Isabel. Así que damos gracias al Señor por nuestra hermana. Y nuestra hermana Alejandra, que también volvió de vacaciones. No, estaba enfermita ella. Estaba con problemas. ¿Sí? Qué bueno. Eso es importante. Bendecidos en el Señor. Eso es lo importante. Bien, hermanos, vamos a seguir estudiando. Ahora, este año vamos a entrar a una nueva unidad, clase, como usted lo diga. Gracias, hermano Cristian. Vamos a estudiar la Biblia, ¿ya? Pero vamos a estudiar cómo el Señor nos habla a través de la palabra de Dios. Este tema que vamos a tratar durante el año se llama escucha. Y se llama escucha porque es importante que nosotros escuchemos la voz de Dios. ¿Y qué mejor que escuchar la voz de Dios a través de su palabra? Entonces vamos a estudiar este año la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya, vamos a ver cómo Dios nos habla a través de su palabra, a través de la creación, a través de los padres de la iglesia, a través de los patriarcas, a través de, ¿verdad?, de la salida de Egipto hacia la tierra prometida, a través de los profetas, cómo Dios obra en los reyes, en David, Salomón. Vamos a ver cómo también cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, el mensaje que Él trajo. Vamos a ver lo que dijeron los discípulos, los apóstoles, a través de las cartas de Pablo y las cartas también de otras personas que también escribieron el Nuevo Testamento. Y vamos a terminar con Apocalipsis. Y este mes de marzo vamos a ver la unidad principio, que es el origen, ¿ya? Vamos a ver sobre la creación, y en la creación vamos a ver ahí, bienvenido a escucha, por eso se llama escucha. Llamamos esta serie escucha porque la Biblia es como ningún otro libro. Entonces, este mes de marzo vamos a hablar del principio, que es la creación. Y dentro de los temas que vamos a hablar en marzo es Dios es mi creador, Adán y Eva pecan, Dios juzga el pecado. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver en el mes de marzo. Y hoy día vamos a hacer una introducción de lo que los hermanos van a hacer. ¿Ya? Entonces, yo vengo solamente a dar la introducción y después me voy.
y los hermanos se encargan del tema, ¿ya? Bien, entonces, lo primero que vamos a ver en Hebreos 4, 12 y 13, la otra diapositiva, y ahí está. Dice en Hebreos 4, 12 y 13, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, o sea, todo. Entonces, y en el 13, y después dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Esa es la palabra del Señor. Bien, entonces, aquí podemos darnos cuenta que la palabra del Señor es muy importante para la vida del creyente, ¿ya? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra del Señor es lo más importante dentro de la vida del creyente, porque la palabra del Señor es nuestra manera de conducirnos, nos muestra cómo conducirnos. Es nuestra norma de conducta y de fe. Es la que nos ayuda a seguir el camino. Y es importante, hermanos, que nosotros le demos la importancia que requiere la palabra de Dios. En estos tiempos se le da importancia a muchas cosas. Y a veces dejamos de lado lo que es la palabra de Dios. ¿Ya? A veces nosotros mismos como iglesia, a veces le damos más importancia a otras cosas, a guiarnos por otras cosas que no son correctas, que no son seguras, como es la palabra de Dios. A veces podemos encontrar una clase o un culto entretenido porque la persona que está delante es chistosa, no sé, o es amena, pero no vamos al fondo de lo que se está enseñando. A veces pueden haber palabras filosóficas, pensamientos filosóficos. Y se da a veces en la iglesia que podemos usar la filosofía para enseñar, para guiar, incluso con cosas que a veces están fuera de lo que dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que centrarnos en que la palabra de Dios es el único medio por el cual nosotros podemos llegar a Cristo. En ella podemos encontrar el cambio de vida. La transformación del hombre es a través de la palabra de Dios, porque la palabra es de Dios. Nos habla de Dios, nos habla de salvación, nos habla de lo que nosotros necesitamos. Y en este tiempo es importante la palabra de Dios. Mire, yo hago clase en un instituto y resulta que a nivel nacional y hay 10 alumnos, 15 alumnos que estudian la palabra de Dios, que se preparan para estudiar la palabra de Dios. Y esas personas que se están preparando son líderes, son pastores, personas que van a cumplir algún ministerio. Entonces yo digo, tan pocos ministros hay, tan pocas personas hay que están llamados para enseñar la palabra de Dios dentro del país. ¿Por qué tan pocos alumnos? Yo creo que si hago una encuesta sobre el Instituto de la Asamblea de Dios, también debe pasar lo mismo. Porque hay poco interés de estudiar la palabra de Dios. ¿Ya? A veces es más entretenido otras cosas. No quiero decir, pero hay otras cosas. Usted puede, el Señor, hablar a su corazón, que hay otras cosas que a veces nos entretienen más que la palabra de Dios. Y que si aquí hacemos cosas que pueden ser más entretenidas, a lo mejor viene más personas a la iglesia que si nos dedicamos a enseñar, si decimos que vamos a
a enseñar o a estudiar la palabra de Dios. Entonces aquí la iglesia somos muchos hermanos adultos y usted puede ver la cantidad de alumnos que tenemos dentro de la escuela dominical. ¿Ya? Y esta es la instancia para que nosotros podamos estudiar y aprender la palabra del Señor. Bien, dice después dice 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto está, me adelanté un poco, en Hebreos, ya leímos Hebreos, en 2 Timoteo 3, 14 al 17, que Pablo le dice aquí a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, perfecto, maduro, preparado. Pablo le dice a Timoteo lo que has aprendido, ¿no es cierto?, desde tu niñez, porque Pablo fue enseñado por su abuela y por su madre, desde la niñez. Por eso es que es importante que nosotros le enseñemos a los niños la palabra de Dios. Instruya al niño en su camino y no se apartará aunque fuere mayor, viejo, anciano. Es importante la palabra de Dios para los niños, para todos. Y Pablo le dice a Timoteo, porque Pablo le escribe a Timoteo y le escribe a Tito, que son personas que tenían a cargo iglesia. Timoteo en la iglesia de Éfeso y Tito en Creta, en la isla de Creta. Entonces, ellos tenían gente a cargo, personas a quien guiar. Y él le da este consejo, que enseñen la palabra de Dios, la que han oído desde su niñez, la que tú escuchaste desde tu niñez, las cuales pueden ser, dice, pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ahí podemos ver, ¿no es cierto?, la otra lámina. ¿Se puede ver ahí o no? Sí, sí. Ya. Entonces, primeramente, nos enseña, ¿ya? La palabra del Señor nos entrega doctrina, enseñanza, ¿ya? Nos enseña el camino correcto. ¿Y qué pasa si nosotros no seguimos la palabra del Señor? Nos vamos por el camino incorrecto. ¿Qué pasa si no seguimos la enseñanza del Señor? Nos desviamos, ¿verdad? Y en vez de seguir el camino correcto de Dios, nos vamos al camino equivocado. Pero ¿qué hace la palabra del Señor cuando nosotros nos vamos por el camino equivocado? Dice que Él nos redarguye. Me muestra dónde estoy mal y dónde me equivoqué. La palabra del Señor nos redarguye, nos dice, mira, estás mal por acá, estás mal. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Nos enseña el camino correcto, nos redarguye, nos corrige cuando estamos por el mal camino, cuando estamos equivocados, cuando vamos... Mire, fíjese usted, ¿qué pasa cuando nosotros erramos el camino? Es como que un retroceso, ¿se da cuenta? Porque es como que va bajando y después tenemos que subir de nuevo. ¿Por qué? Porque nos equivocamos. Entonces, ¿qué hace la palabra del Señor? Nos redarguye cuando estamos equivocados, vamos para allá, nos dice, no, cambia de dirección, estás mal, y nos corrige. ¿Ya? Me muestra cómo volver al buen camino. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Nos muestra cómo volver al buen camino, nos corrige. 1, nos enseña el camino correcto. 2, nos redarguye, nos muestra, ¿no es cierto?, dónde estoy mal y dónde me equivoqué.
Tercero, me corrige, me muestra cómo volver al buen camino. Cuarto, me instruye en justicia, me instruye cómo permanecer en el buen camino. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Nos enseña el camino correcto, nos corrige cuando estamos equivocados, nos muestra cuando estamos equivocados, nos corrige y nos guía por el buen camino. ¿Para qué? Para que un día estemos en la presencia de nuestro Señor. Ese es el objetivo. La Biblia debe tener un lugar central en nuestra vida. Es la carta de amor de Dios para nosotros y su manual de instrucción para saber cómo debemos vivir. La palabra de Dios nos provee sabiduría cuando la necesitamos, sanidad cuando la necesitamos, cuando estamos heridos, cuando tenemos alguna enfermedad. La palabra del Señor. Consuelo cuando estamos en problemas, aliento cuando nos sentimos desanimados y mucho más. La palabra del Señor es importante. Ella nos instruye, también nos consuela, nos anima, nos habla de salvación, nos habla de sanidad. Amén. Pero lo principal de todo es que nos transforma. Sí, nos transforma. Amén. Ahí sí. Sí, también lo vamos a hablar sobre eso. Sobre la palabra del Señor nos transforma, ¿ya? Porque ella nos dice cómo conducirnos. Por eso que va transformando nuestro camino, nos va perfeccionando. Bien, Dios quiere una relación profunda e íntima con su pueblo. Él quiere caminar y hablar con nosotros. Aunque Dios no está limitado en la manera en que puede hablarnos, su palabra es un medio seguro y comprobado al que podemos acudir para oír su voz. Tan solo debemos escuchar. Escuchar la palabra del Señor. Debemos escuchar. Mire, ¿cuántas veces nosotros estamos estudiando la Biblia? Hemos estudiado quizás un versículo bíblico, muchas veces. ¿Le ha pasado? Y el Señor nos habla. Me habló en un versículo que yo quizás lo había leído muchas veces, pero en el momento preciso el Señor me habló con ese versículo bíblico, con la palabra del Señor. Porque la palabra en el momento preciso nos habla. ¿Ya? Entonces es importante la palabra del Señor, cómo nos va hablando. Por eso que es importante oír su voz, oír la voz de Dios a través de su palabra, oír la palabra del Señor, escuchar. Amén. 5 cosas que deben estar presentes cuando compartimos la palabra de Dios y hablamos a otros de nuestro maravilloso Señor y Salvador. 5 cosas que deben estar presentes. ¿Ya? Son importantes estas cosas porque nos dice cómo es lo importante que debemos hablar cuando nosotros estamos en un lugar. Miren, el creyente debe enseñar salvación. Nosotros tenemos que enseñar sobre la salvación, hermano, no de otras cosas. Como punto 1, salvación. El mundo necesita salvación. Hay veces gente que cuenta que va una persona nueva a la iglesia y se habla del infierno. Va el otro domingo, se habla son todos pecadores. Va el otro domingo y siempre hay condenación. Pero lo importante que nosotros tenemos que predicar es que en Cristo hay salvación. Eso debe ser lo principal en nosotros. Cuando nosotros enseñamos, hablamos de Cristo, tenemos que hablar de salvación. Amén. Salvación. ¿Qué dice Primera de Timoteo 1:15? Dice, no sé si está ahí está. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dijo Pablo, yo soy el primero. Yo soy el primero.
Entonces, siempre tenemos que tener claridad en esto. No predicar filosofías ni cosas que a lo mejor pueden ser buenas, pero no son central. ¿A qué voy yo? Nosotros podemos dar nuestro testimonio, que edifica, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros enseñemos la palabra de Dios. Siempre hablamos con los maestros de esto, que en las clases nosotros podemos dar testimonio, pero es importante el testimonio, edifica, pero lo más importante es centrarnos en la palabra de Dios. Porque esa es la, como dice la hermana Moraísma, es la que cambia las vidas. Nuestro testimonio puede edificar a las personas, animar, pero la que cambia las vidas es la palabra de Dios, ¿ya? Que mora en nosotros. Porque tiene que morar en nosotros la palabra. Estar siempre ahí. Entonces, salvación. ¿Por qué vino Jesucristo al mundo? ¿Por qué vino? Según el versículo 15, a salvar a los pecadores. Para salvar a los pecadores. Dice, porque Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿A quién quiere salvar Dios? A los pecadores. ¿Por quién dio Cristo su vida en rescate? ¿Qué dice? No lo tengo acá, pero 1 Timoteo 2, 3 y 4. ¿Qué dice? A ver. Vamos a ver. 1 Timoteo 2, 3 y 4. Aquí lo tengo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Y el 3 y el 4. Entonces, ¿a quién quiere salvar Dios? A todos, ¿no es cierto? Porque Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ya? Él quiere, ¿por quién dio Cristo su vida en rescate? ¿Por quién? Ya, 1 Timoteo 2:6. Dice 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, rescate. ¿Qué significa rescate? ¿Está ahí o no? Ya. Significa que Cristo dio su vida en un sacrificio expiatorio bajo el juicio de Dios por el pecado y proveyó así un rescate por medio del cual aquellos que le reciben a Él sobre esta base obtienen liberación del castigo debido al pecado. El rescate significa que Él dio su vida en sacrificio expiatorio, es decir, Él vino a morir por nosotros. En el Antiguo Testamento se mataba un animalito para que, como expiación, para cubrir, en representación del hombre, del pecado. Entonces Cristo vino a hacer nuestra expiación. Él, ¿no es cierto?, murió por nosotros. ¿Para qué? Para rescatarnos de la muerte. ¿Ya? Él murió por nosotros, Él se sacrificó por nosotros. O sea, el juicio de Dios estaba sobre Él. Por eso que Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Él en ese momento estaba llevando el pecado de todos. Y Dios no habita en el pecado. Él estaba llevando el pecado de todos. El juicio de Dios estaba sobre Él en ese momento porque Él estaba llevando nuestros pecados. Dice, su vida en sacrificio expiatorio bajo el juicio de Dios por el pecado y proveyó así un rescate por medio del cual aquellos que le reciben a Él sobre esta base obtienen la liberación del castigo debido al pecado. Él vino a rescatarnos y no solamente a mí, sino que a todos. Entonces nosotros tenemos que aplicar salvación, porque eso es lo importante. Y esa salvación es para todos, no es para algunos. No, yo creo que no tiene salvación. No, ese hombre no tiene perdón de Dios. Pero dice la palabra del Señor que es para todos. Para todo tipo de personas.
Nosotros humanos a veces hacemos acepciones de personas. No, tendemos a hacer acepciones. O sea, en Cristo sabemos que nosotros no podemos hacer eso, pero a veces nuestra naturaleza, ¿no es cierto?, nos hace que a veces hagamos acepciones de personas. Y el Señor nos reprende y volvemos y nos centramos, como decíamos delante. El Señor nos reprende, ¿no es cierto?, nos corrige, nos redarguye de pecado, nos corrige y volvemos. Pero tenemos que tener claridad que la salvación es para todos, ¿ya? Porque Él murió por todos, no por algunos. ¿Quién es el único mediador? ¿Quién es el único mediador? Alguien que se interpone entre Dios y los hombres, y el único que puede llevarnos a Dios. ¿Quién es? Jesucristo. A ver, si alguien se lo sabe, ¿qué dice 1 Timoteo 2:5? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, creo que dice. Amén. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Ya? Entonces, Él es el único mediador, no hay otro. No tenemos al Papa nosotros como mediador. No tenemos a ningún hombre, por muy santo que sea, no es nuestro mediador. No tenemos ninguna santificada, no sé cómo se le dice, santa en el sentido de beatificada, no sé cómo es la palabra, no me acuerdo. No tenemos ninguna persona en la cual nosotros podamos decir esta persona puede interceder por nosotros. Sino que el único que puede interceder es Jesucristo. ¿Ya? Porque Él murió en la cruz del Calvario. Nadie más que Él. Es el único. La Escritura lo declara, dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Amén. No hay otro. No hay otro. No hay otro, amén. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice. Amén. ¿Dónde está eso? 14:6, ¿no es cierto? Amén. Bien, sigamos. Amén. Por eso es que es importante predicar salvación. Si no predicamos salvación, ¿quién se va a arrepentir? Nadie se va a arrepentir. Lo primero es que nosotros prediquemos la salvación y demos a conocer que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, que no hay otro, ni el Papa, ni el hermano más santo que pueda haber. Porque muchas veces, se tiende a confiar más que nada en el hombre que en Dios. Y actualmente hay muchas personas que son líderes. No lo digo dentro de la iglesia, sino que afuera en el mundo hay muchos. Mi maestro, mi guía, mi mentor. Claro. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro como iglesia. Y eso es importante, hermano, porque de repente podemos tomar cosas que son del mundo y las traemos a la iglesia, no con la misma, le damos el mismo sentido, pero le podemos dar un sentido espiritual en la iglesia, pero imitando lo que hay allá afuera. Y nosotros no tenemos que imitar nada afuera, es el mundo que tiene que imitarnos a nosotros. Porque ahí Pablo nos dice después a Timoteo, sé ejemplo. Nosotros somos los que tenemos que ser ejemplos. No traer cosas de afuera para traer a la iglesia como un ejemplo. Somos nosotros los que tenemos que ser ejemplos. Somos nosotros los que tenemos que levantar la bandera de Cristo. Y decir, el único camino es Cristo. Es la verdad y la vida. Y no hay otro camino que Cristo. Amén. Dice, ¿y en quién debemos poner nuestra confianza y esperanza? Primera de Timoteo 4:10. Dice la palabra del Señor. ¿En quién debemos poner nuestra confianza y esperanza? Primera de Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen, de los que creen. Dice que es Salvador de todos los hombres, porque no hace acepción de personas, mayormente los que creen, o sea, de nosotros. ¿Ya?
porque nosotros confiamos en Él. Declaramos que Él es el Dios viviente. Porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. ¿Por qué usted de repente lo rechaza? Porque usted espera en el Dios viviente, hermano. No espere que el mundo le aplauda porque usted es creyente. No espera que el mundo diga, oh, qué buena persona es creyente. Oh, no, hermano. No, es todo lo contrario, sobre todo ahora. Decir que es cristiano ya no es como antes, que uno decía era cristiano y las personas decían, no, les tenían respeto a uno porque era creyente. Ahora no, ahora usted es creyente y lo discriminan. A ver, que no veo bien. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, porque cuando hay un nuevo nacimiento, el Señor restaura todo y limpia de todo pecado. Es necesario nacer de nuevo y un arrepentimiento, porque no todo va a ser así, no, recibí al Señor y soy salvo, y lleva a cuesta miles de cadenas. No, es necesario nacer de nuevo. Cuando el mismo Nicodemo, aún siendo un gran doctor de la ley, ni siquiera él sabía que había que nacer. Es necesario ese encuentro, ese encuentro personal con el Señor. Límpiame, heme aquí. Porque muchos dicen, soy salvo y con eso salvo, siempre salvo, y andan trayendo a cuesta al viejo hombre. Es necesario nacer de nuevo. Amén. Pero para eso tenemos que predicar salvación. Tenemos que predicar salvación y saber que no es cierto que dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y eso es para la iglesia, para nosotros. Así que, exacto, tiene que haber, pero para eso hay que predicar salvación. La persona, si usted, hermana, no predica salvación y trae a la iglesia, a la gente a la iglesia, a que venga, porque allá cantan bonito, hablan bonito, y los hermanos te abrazan y te besan y todo, y no predicamos de salvación, va a ser ¿qué va a ser? Un culto religioso, donde las personas llegan y estuvo bonito, me saludaron, todo muy bonito. Pero si no le predicamos que tiene que arrepentirse, que tiene que recibir salvación, porque la salvación, ¿qué incluye la salvación? Arrepentimiento, conversión, regeneración. Tenemos que ser regenerados. Pero el fruto lo va a dar una vez que usted haya aceptado a Cristo en su corazón. Y eso fluye solo. No es que yo voy a ser bueno porque yo quiero ser bueno. Hay gente que es buena porque hace cosas. Pero el Señor dice que nosotros debemos ser benignos, buenos de adentro. ¿Se dan cuenta que dice el cáncer es benigno y es maligno? Benigno, bueno, pero de aquí, de adentro. Porque el mundo aparenta mucho ser bueno. Hay gente que aparenta, da dinero, y hoy que es bueno, así como ayuda a todas las personas. Incluso hay mujeres que las tienen muchos seguidores, millones de seguidores, ustedes deben de saber quién es. Pero porque ella da, porque ella muestra, pero ella muestra dar por una cosa externa. Pero lo importante es la única manera de ser bueno realmente es a través de Cristo. Y nosotros no somos buenos en sí mismos. Nosotros somos buenos porque Cristo es bueno, porque es un atributo de Dios. Ser bueno. Él es bueno por naturaleza, Él es bueno como atributo, por esencia. Y el hecho que nosotros somos sus hijos, nosotros heredamos esto. Y el fruto del Espíritu Santo está en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Pero si nosotros no predicamos, hermana, salvación, no predicamos que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, si nosotros no predicamos que hay que volverse a Dios, las personas van a venir a la iglesia y van a encontrar que algo es bonito, hay mucha alabanza, personas buenas, pero tienen que aceptar a Cristo. Tienen que aceptar a Cristo. Amén. Bien. ¿Cómo es salvo o justificado el hombre? ¿Cómo es salvo o justificado el hombre?
por su propio esfuerzo y buenas obras o por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. ¿Qué dice Tito 3:7? Si lo tiene ahí, lo lee al tiro. ¿No? Ah, se la sabe. Bueno. Ya, dice 3:7. Dice, los números son tan chicos acá que no lo acá. Ya, me lee fuerte y claro, espere, con micrófono para que se escuche la grabación. Amén. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida en Cristo. ¿Cómo se es salvo o justificado el hombre? ¿Por sus propios esfuerzos y buenas obras o por la gracia de Dios? Por la gracia de Dios. Amén. Y tenemos que aplicar salvación para que el hombre se arrepienta. Porque la salvación, como les decía adelante, trae arrepentimiento, conversión, regeneración, justificación. Todo eso involucra la salvación. Entonces, cuando hablamos de salvación, hablamos de arrepentimiento, hablamos de conversión, porque arrepentirse es que yo me voy para acá y me arrepiento y me cambio de allá. Pero convertirse no es solamente arrepentirse, no es solamente sentir que yo estoy mal, sentir que el camino que estoy siguiendo es equivocado. No hay que quedarse en el arrepentimiento, sino que hay que convertirse, es decir, un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio, ¿no es cierto? Yo tengo que ahora, si antes yo, no sé, en mi mente estaba acostumbrado a los garabatos, cuando yo me convierto, ya eso en mi mente ya cambia. Cuando yo cambio, me convierto, ¿qué pasa en mí? Yo antes escuchar garabato era como parte de la vida misma. Pero cuando yo me convierto, el garabato ya no me suena bonito. Mire, ejemplo, Festival de Viña. Yo no me hago el santito ni nada, pero yo no puedo escuchar al humorista, porque no hay, es puro garabato. Entonces a mí me choca eso. Me choca. ¿Por qué? Porque nosotros ya, nuestra mente fue cambiada. Nuestra manera de pensar ya fue cambiado. Y a lo que antes nos agradaba, ahora con Cristo ya no nos agrada. Antes nos gustaba el pecado, ahora no nos gusta el pecado porque hemos cambiado. Ahora, no quiere decir que no pecamos, pero ya no vivimos bajo el pecado. Ya no nos gozamos con el pecado. Cuando pecamos nos arrepentimos. Entonces, esa es la conversión, que ya cambiamos nuestra manera de vivir. Somos regenerados por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo a nosotros y nos regenera, nos cambia, nos hace una nueva criatura. Y Él mora en nosotros. Y Él es el que nos corrige, nos redarguye a través de la palabra, porque muchas personas pueden estudiar la palabra, pero si no son regenerados por el Espíritu Santo. De hecho, cuando estaban los discípulos en el aposento alto, le dijo, estad quieto ahí, porque vendría el Consolador. ¿Quién sería el Espíritu Santo? ¿Qué les enseñaría? ¿Los corregiría? ¿Los guiaría? El Espíritu Santo es una parte esencial de un cristiano. Amén. Es Dios mismo. Por eso que es importante que nosotros tenemos que confiar en su palabra, porque nosotros como creyentes que tenemos el Espíritu Santo y nos habla a través de su palabra. Pero la persona que no es cristiana puede estudiar la Biblia. Hay personas que dicen, yo estudio la Biblia, pero no la entiendo. ¿Qué le falta? El Espíritu Santo. Yo tenía un jefe que me decía, oh, yo la leo, pero no entiendo nada, me decía. Algo le falta. Dice el Señor que tiene oído, oiga. ¿Se acuerda cuando él hablaba en parábola al pueblo de Israel? El creyente tiene que mostrar a Cristo. Tenemos que mostrar a Cristo, hermano. En 1 Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Tenemos que
Mostrar a Cristo. Nosotros tenemos que mostrar a Cristo, hermano. Incluso con nuestra vida, que lo vamos a ver también. Tenemos que mostrar a Cristo. El creyente tiene que considerar la Biblia. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? Que predicara, 2 Timoteo 4, 2 al 4. ¿Qué tenía que predicar? 2 Timoteo 2, 4. Vamos a leer acá. 2 Timoteo 4. ¿Lo tiene ahí? Ya, a ver. ¿Qué lo va a leer usted? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que los tomó por soldado. Al 4. 2, a ver. Ya, ¿quién lo tiene completo? Mi hermana. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Ay, perdón, me equivoqué de capítulo. Ahí está. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Tenemos que predicar la palabra, enseñar la palabra de Dios. Tenemos porque hay muchos que enseñan fábulas. Pablo le habla a Timoteo, que era pastor de la iglesia en Éfeso, una iglesia grande. Era un joven. Exhorta la palabra. 2 Timoteo 4, del 2 al 4. El que leyó el hermano dice, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Se da cuenta? Y eso va a pasar en estos tiempos, hermano. Y ya Pablo le decía a Timoteo, porque ya estaba pasando eso dentro de la iglesia. Por eso que es importante que estudiemos la palabra del Señor. Porque ella es la que nos guía, la que nos conduce a la vida eterna. La palabra exhortando con paciencia y doctrina. Si una persona ha de dedicar la palabra, entonces debe estudiar la palabra de verdad. ¿Qué versículo de 2 Timoteo, capítulo 2, muestra la necesidad de estudiar con cuidado la palabra de verdad de Dios? El que estábamos leyendo ahora. ¿Qué versículo de 2 Timoteo, capítulo 2, muestra la necesidad de estudiar con cuidado la palabra de verdad de Dios? Hay uno bien conocido, 2 Timoteo, capítulo 2, que nos muestra la necesidad de estudiar con cuidado la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Amén. Esfuérzate, en la NBI dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad, no como fábulas, no tomar la palabra de Dios y hacer, ¿no es cierto?, un tipo de alegorismo, de alegoría, ¿ya?, de metáfora, decir, no, toma la palabra de Dios y la enseña como una manera alegórica, muy bonita, y que todos quedan llorando, pero no está enseñando la palabra correctamente. Entonces Pablo insta a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa o que traza
bien la palabra de verdad. Eso es lo importante. Amén. Que usemos bien la palabra, que nos presentemos como obreros aprobados, que no tiene de qué avergonzarse, que usamos bien la palabra, que la interpretamos bien. Pero para estudiar la palabra y para poder que el Señor pueda hablar a nuestras vidas, hermanos, a través de su palabra, tenemos que tener, en las cualidades que tiene que tener el intérprete bíblico, son que tiene que tener un espíritu humilde, un espíritu de enseñanza, de ser enseñado, un espíritu de amor a la verdad. ¿Por qué humilde? Porque tenemos que demostrar que no sabemos. A veces no queremos un espíritu inmundo, no queremos humilde, no queremos que nadie nos enseñe. No, pues si yo sé, ¿qué me venía a enseñar si yo llevo 40 años en la iglesia? ¿Qué me venía a enseñar ese maestro a mí? Si yo llevo tantos años en la iglesia. No, nunca dejamos de aprender, hermano. Nunca dejamos de aprender y entre más aprendemos nos damos cuenta que menos sabemos. Entonces hay que tener un espíritu humilde. A veces no nos gusta lo que nos dicen. Oh, voy a hablar con el pastor porque no me gusta lo que me dijeron. Y es lo que dice la palabra. Y tenemos que ser humildes de recibir la palabra. Aunque nos duela a veces. ¿Eh? ¿Usted cree que a mí no me han reprendido nunca? Sí, me han reprendido muchas veces. ¿Y me ha dolido? Sí. Pero la palabra lo dice. Y hay que aceptarlo. Un espíritu, ¿no es cierto?, de humildad, espíritu de mansedumbre, de obediencia. Algo dije que no me acuerdo ahora. Humildad, mansedumbre de la verdad, de conocer la verdad, de querer aprender de la verdad. Amén. Es importante querer recibir la palabra del Señor y querer cambiar. Dice, ya lo vimos eso. El creyente debe enseñar la verdad respecto a la iglesia. Debemos enseñar la verdad respecto a la iglesia. 1 Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo en ir a verte, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Cuando hablamos de la casa de Dios, acá estamos hablando de esto, de la iglesia, de la congregación, de cómo debemos conducirnos cuando estamos en la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios, que somos nosotros en rigor, pero cuando Pablo le habla a Timoteo, se está hablando, ¿no es cierto?, de la congregación. Por eso que Pablo les llaman cartas pastorales, las epístolas a Timoteo y a Tito, porque ellos son pastores de iglesia y no solamente le habla a ellos, sino que también estas cartas le habla a la iglesia, cómo debe conducirse la mujer, cómo ser el diácono, cómo ser los que ofician, ¿no es cierto?, los que dirigen. Porque es una carta que va para todos, ¿ya? Para toda la iglesia. Entonces, ¿cómo debemos dirigirnos? Pablo le dice a Timoteo. 5 dice, el creyente no debe predicar solo con sus labios, sino con su vida. Dice, hay un dicho que dice, tus hechos hablan tan fuerte que no alcanzamos a escuchar lo que estás diciendo. Debemos predicar la verdad y vivir la verdad. No solamente enseñarla, sino que también vivirla. Es importante vivirla. Dice, Timoteo fue instruido a cuidar no solo de la doctrina, asegurarse de que esta enseñanza sea correcta, sino que también de sí mismo, asegurarse que estaba viviendo correctamente. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:12? Primera Timoteo 4:12. Amén. Amén.
Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, oye, ninguno tenga en poco tu juventud. Que nadie que nadie te mire a menos o no te considere porque tú eres joven. No, nadie tiene que hacer eso. Si no, ¿qué dice? Sé Hermano, ejemplo de los creyentes. Si no, ser Ejemplos ejemplos de los creyentes. de los creyentes. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Entonces el creyente debe predicar no solo con sus labios, sino con su vida. Pablo le dice que tiene que ser ejemplo de los creyentes. Y nosotros tenemos que ser ejemplos. Es responsabilidad. Así, no. Pablo le dice, ¿qué dice Pablo? Imítenme a mí. No, es mucho. Pero ese es el camino. Para que los demás no solamente nos escuchen hablar, sino que también vean que nuestro testimonio también es veraz. Amén. Y Pablo también le dice a Tito también le dice, Tito 2.7, a ver si lo tengo acá, Tito 2.7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Amén. Tenemos que ser ejemplo en todos, en todo. Bien, vamos a reflexionar. ¿Qué hora es? Reflexión. Dios quiere una relación profunda e íntima con su pueblo. Él quiere caminar y hablar con nosotros. Aunque Dios no está limitado en las maneras en que puede hablarnos, su palabra es un medio seguro y comprobado al que podemos acudir para oír su voz. Tan solo debemos escuchar. Amén. Tan solo debemos escuchar su palabra. Y escuchar es tomarla para nosotros. Porque uno puede oír cualquier cosa. Pero escuchar, uno lo retiene, lo toma. Uno puede oír un ruido, pero escuchar es algo que es entendible, algo que yo lo puedo tomar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es tomar la palabra del Señor. Amén. Y amar la palabra del Señor. Amarla porque viene de nuestro Señor. Y ella, la que decía la hermana Moraín, es la que transforma y cambia las vidas, es la palabra del Señor. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y ella es la que transforma las vidas. Por eso es que es importante predicar salvación, enseñar la palabra de Dios. Para que las personas puedan, como decía mi hermana, puedan llegar a conocer a Cristo. Puedan llegar al arrepentimiento, puedan llegar a convertirse, a ser regenerados por la palabra de Dios. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Santifícalos en tu verdad, decía Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por este momento que tú me has permitido, Señor, en entregar este tema que a veces puede ser complicado, Señor, pero sabemos que es necesario y que debemos enseñarlo. Que la única fuente de donde podemos reconocerte a ti, conocerte a ti, Señor, es a través de tu palabra, Señor. Es la antorcha más segura, es la que alumbra nuestro camino. No hay otra profecía más exacta que tu palabra.
que ella nos guía, ¿no es cierto?, a la vida eterna. Señor, bendice a mis hermanos, ayúdales a ellos en su vida también, que ellos puedan comprender, Señor, que no hay otro en quien podamos ser salvos, sino en ti. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que eres tú, Señor Jesucristo. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ti, nadie va al Padre si no es por ti, Señor. Y como decía mi hermana, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tu palabra nos transforma, nos guía, nos corrige, nos instruye, nos lleva a la vida eterna. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores de tu palabra, sino que también hacedores de ella, Señor. Que podamos ser hacedores, Señor, de tu palabra. Que podamos ser ejemplos, Señor, para los demás, para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para donde quiera que estemos podamos ser ejemplos, Señor. Que puedan ver que somos algo distinto a los demás. ¿Por qué? Porque te tenemos a ti, Señor. Porque tú nos hablas a través de tu palabra, tú nos enseñas, porque tú nos corriges, porque tú nos guías por el camino correcto, Señor. Gracias por tu palabra que tú nos dejaste, Señor. Gracias por esa palabra, Señor, que nos hace tan bien a nuestra alma, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, que el Señor les bendiga. Vamos a tomar la ofrenda. Hermano Andrés, Serna, hermana Luisa, tras la vida.